Hoy vamos a conversar desde un lugar distinto, un lugar que no exige nada, que no corrige, que no compite, un lugar donde siempre he estado ahí esperando que cada uno de nosotros lleguemos. Ese lugar es la tierra. Y qué curioso, porque en medio de ese cansancio, de la prisa que muchos de nosotros podemos tener cada día, aparece este sitio como el refugio más simple, como ese sitio que puede ser algo tan sanador como el acercarnos a ellos. Y hoy vamos a estar hablando de hortiterapia como una intervención clínica y ese regreso a nuestras raíces, donde permitimos y nos detenemos a observar y donde podemos reencontrarnos con aquellas cosas que son simples, pero por ese ajoro de la vida, por ese continuo trabajo, con esa continua búsqueda de hacer cosas, la podemos pasar por desapercibido. Y en el canal y en el episodio y en el canal de Signos Vitales, hemos hablado de un tema que es esa fatiga por compasión, esa fatiga que surge cuando estamos haciendo algo y queremos esforzarnos de más. Y hoy vamos a descubrir que ese 60% que los cuidadores desarrollan como ansiedad, como depresión causada por esta fatiga que no se ve regularmente, pero que les garantizo que siempre es sentida por la persona porque la vive en silencio. Y hoy vamos a estar conversando de cómo podemos estar trabajando, cómo podemos hacer que presentemos esta reducción, cómo podemos detener esa fatiga, cómo podemos tomarnos una pausa, cómo podemos tomar una respiración en unos días que son completamente diferentes. Y como detalle, les quiero dejar que el 35% de episodios de agitación de pacientes con demencia pueden ser reducidos mediante la ortiterapia. Y si cada uno de ustedes están listos, nosotros estamos listos. En unos segunditos comenzamos. Para explorar ese refugio, para la búsqueda de ese refugio, hoy tengo la compañía de una profesional que saca de su tiempo para estar con nosotros y ayudarnos a entender este proceso, ayudarnos a entender lo que es la hortiterapia. Así que yo tengo a Lisa Rosario Torres. Lisa, bienvenida a Signos Vitales. Gracias, Iván, por la invitación para traer un poquito más de conocimiento sobre lo que es la hortiterapia y que más personas se puedan beneficiar de ella. No, no, de verdad te lo agradezco mucho el que estés aquí con nosotros. Quiero darle algunos datos de ella. Es especialista en psicología industrial organizacional con experiencia en programas educativos, comunitarios y corporativos. Es facilitadora de talleres sobre liderazgo, motivación, manejo de estrés y el bienestar emocional. Tiene experiencia en el reclutamiento, clima organizacional, en la supervisión y esta gestión administrativa, que yo creo que en este tema tiene que ver algo de administrativo en el asunto, y también una profesional de estratégica, humana y adaptable. Está enfocada en el desarrollo de talento y el bienestar integral. Lisa, ¿cómo es esto de la hortiterapia? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo podemos comenzar a tener el contacto con este término? Pues la hortiterapia llega a mí de una base bastante innovadora. En una conversación profesional con Leslie Borrero, quien es la que trae este tema de forma activa a diferentes entornos, me menciona sobre que ella ha visto cómo la horticultura, ¿verdad? Porque estoy segura que muchas personas están más relacionadas con el tema de horticultura, también se puede utilizar como una terapia complementaria al manejo del estrés y la ansiedad. Y en este caso, que en tanto yo la escuché y estaba trabajando un huerto comunitario para uno de los programas en el cual estaba supervisando, decido integrarlo de alguna u otra manera a la participación con nuestros estudiantes. ¿Y de qué trata? Pues resulta que el cuidado de las plantas y el trabajo con la tierra
esa integración con la naturaleza ayuda, y hay varias investigaciones y estudios que lo reafirman, a lo que es el manejo de algunos síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión y el estrés. Hay investigaciones que han estado en lugares como cárceles, se han utilizado en centros también de salud mental directamente, donde los resultados siempre son positivos. De alguna u otra manera, esos niveles o esa sintomatología que pudiera estar relacionada a estos problemas de salud mental empieza a reducir, empiezan a haber mayores beneficios, pero no es solamente el cuidado de la salud mental lo que nos permite la ortiterapia. La ortiterapia nos permite también el cuidado de la salud física, porque aquella persona que por lo menos en algún momento haya tomado un pico o una pala, sabe que la actividad física de alguna u otra manera está presente cuando trabajamos con la tierra. Así que además de ese proceso de cuidado y atención a la salud mental y a la salud física, ayuda mucho en lo que son los procesos de socialización. En los talleres que nosotras regularmente ofrecemos, hemos trabajado con niños, con adolescentes, con personas de adultas y personas de la tercera edad con diferentes tipos de condiciones, no necesariamente de salud mental. Siempre ocurre algo que se da de manera natural, que es un proceso de comunicación. Porque ¿quién cuando está en el pasillo del área de las plantas en alguna tienda departamental no se nace ese tema de esa plantita yo no la tengo en casa? Ah, pues mira, a mí me gustaría tener, dame un pedacito, dame una esqueja, dame una semillita, y esa integración que pudiera parecer un tema más bien estético o de jardinería, se convierte en parte de lo que es ese proceso de socialización. Y eso es un poquito, ¿verdad? De manera resumida de aquello que la ortiterapia representa y de una manera, ¿verdad? Fácil para que todos podamos comprenderlo. Así que la hortiterapia es más allá que una jardinería, es algo que nos invita a una conexión un poco más profunda. Y cuando tú hablas de esas conexiones, cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra mente puede tener ese contacto con esa sensación, con esa conexión que tú nos estás diciendo, Lisa. Pues esto ocurre por varias maneras. En la manera en que nosotros hemos creado este programa, desde el inicio buscamos que la persona haga esa relación de manera simbólica con lo que es el cuidado y el crecimiento de una planta. Desde que empezamos a decirles que esa semillita, los cuidados que necesitan son muy similares a los cuidados que necesitamos nosotros como personas y cómo el ambiente en el cual nos desarrollamos puede interferir o inferir en cómo nosotros nos comportamos y a la misma vez cómo cada uno de los resultados, a pesar de ser la misma planta, a pesar de haber sido polinizados tal vez por los mismos insectos, las mismas abejitas, los resultados de esas flores y de ese fruto pueden ser diferentes porque dependen mucho de qué nosotros hacemos con esa experiencia. Y así va surgiendo todo este proceso terapéutico donde las personas empiezan a ver no solamente que están buscando algo para poner bonito en una oficina o algo para colocar al frente de su casa, que eso también es maravilloso, o pensar en algo tan importante como lo es la seguridad alimentaria, sino reconocer que todos tenemos algo que estamos sembrando día a día dentro de nosotros y que de alguna u otra manera va a florecer. Tenemos la capacidad de lograr de aquellas emociones, de aquellas sensaciones y experiencias también se conviertan en algo tangible. Y así es que vamos conectando lo que es el estar trabajando con tierra, porque trabajamos con tierra, tierra la cual yo prefiero llamar tierra viva porque tiene gusanitos, tiene insectos, tiene un aroma muy peculiar y que es muy importante en este proceso hortiterapéutico, pues la persona ya va viendo que el ambiente es la tierra en la cual tiene que estar y qué es el ambiente con quien nos relacionamos, qué es el ambiente, cómo nos interpretamos con cada una de las personas que están compartiendo con nosotros, porque no es solamente quién está a nuestro alrededor, sino cuáles son nuestras interacciones con esas personas que comparten día a día.
Y pues a esto lo llevamos un poquito más allá porque incluimos lo que es una parte de arte expresivo, que es parte de nuestro proceso terapéutico. Y ahí la persona cuando trabaja el tiesto, que lo va coloreando, lo va decorando, ahí vamos mencionando cómo son esas cualidades y fortalezas que ya estaban. Que no es que necesariamente sean nuevas, no es que solamente la persona está trayendo algo nuevo, que ya estaban ahí presentes, pueden manifestarse y crear ese refugio para esa planta. Tratamos de quitar siempre, porque una de las frases más comunes, hasta las personas que van totalmente dinámicas a participar con nosotros, es que a mí las mata, a mí se me muere todo. A mí nunca se me dan las plantas. Es que yo no sé, parece que la miré mal o algo, o es que no me quiere, es que se me va a secar. Pero casualmente esto tiene que ver mucho también con la disciplina que tenemos con nosotros. Si queremos ver resultados reales, tenemos que trabajar lo que es el enfoque, aquello que queremos atender y cuidar, y no solamente al problema que está presente. Sí, en este caso, digamos que vamos a hablar de un poquito de la sintomatología de la ansiedad, si hay unos elementos que pudieran pasar hasta el contexto físico. Pero ¿qué estamos haciendo? Al igual que para cuidar esa plantita y que crezca bella y maravillosa y nos pueda dar ese regalito de belleza con una flor o con un fruto, ¿qué estamos haciendo nosotros para sacar esa belleza que está dentro de nosotros? Y así, poco a poco, conectando, jugando, divirtiéndonos, riéndonos un poco también de las experiencias que han tenido cada uno en el cuidado de las plantas, desde que sembraron una semilla y se les da otra, desde que era una planta grande y no, finalmente no creció, desde el miedo de pensar que esa plantita que se van a llevar pudiera perecer. Todos esos procesos se van presentando en cada una de nuestras dinámicas y van permitiendo que quizá esa ansiedad con o el miedo con el cual la persona llegó al evento o a la actividad se transforme ahora en una nueva idea o una nueva estrategia que no solamente va a compartir consigo mismo, sino puede llevar con los demás. Algo que me parece extremadamente importante es que eso que aprendieron. Nosotros tenemos la tendencia de decir que lo que damos es para llevar, para que los niños cuando lleguen a la casa le digan a mamá, mira mami, yo quiero sembrar esto al frente y se le echa agua primero en los primeros 15 días. ¿Y por qué en 15 días? Y de ahí nazca una conversación sobre lo que es el cuidado y la atención a las plantas. Digamos que en el caso de que estamos con una persona adulta en el hogar y llegamos con esa plantita, tener algo que cuidar nos genera ese sentido de responsabilidad. Y ahí es donde muchas personas nos mencionan que una de las razones por que ellos han decidido continuar esforzándose es que si yo parto de este mundo terrenal, ¿quién me va a cuidar las plantas? Y uno dice, wow, pero qué sorprendente, pero si es solamente una matita. No, no es solamente una plantita. Es también el reflejo del querer cuidar, de tener a alguien a quien proteger. Y todo esto nos va ayudando poco a poco a que este proceso se haga uno mucho más dinámico y se convierta también en no solamente una experiencia de vida, sino también en un hábito de participación en esta vida. Que todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar. Déjenos su comentario que estamos desarrollando este tema que está súper interesante con Lisa. Yo creo que no solamente es como les vamos a presentar ahora, como tú estabas comentando, Lisa, que más que sembrar, la hortiterapia no es solamente una jardinería decorativa, es una invitación a esa reconexión con esos procesos que son esenciales, en donde cada semilla que nosotros estamos sembrando va a tener un resultado, pero como tú también muy bien dices, yo creo que esta actividad en la cual tú nos estás invitando y en la cual ustedes desarrollan, es como también uno enfrentarse a ese miedo que nosotros tenemos y de una manera u otra como simbolizar lo que nos pasa todos los días, porque cuántas veces al día nosotros hacemos algo esperando un resultado y sabemos que va a pasar y después de mucho esfuerzo no pasó, no tenemos otro resultado. Entonces yo creo que en esta actividad, en esta terapia, en este compartir que hace en estas actividades, es una invitación a esa resiliencia que cada uno de nosotros podemos tener ante esta actividad que estamos haciendo. ¿Qué tú opinas, Lisa?
Definitivamente, así es, porque digamos que pues lamentablemente esa plantita tomó un hongo, una plaga o algún fenómeno natural. Sabemos que en Puerto Rico de repente empiezan unas lluvias y unas brisas y yo llego y tengo todas mis plantitas de cabeza. Eso puede ocurrir. Y así mismo sucede en la vida. Pueden suceder experiencias, situaciones imprevistas en todo momento que no necesariamente vamos a tener el control, pero lo que va a hacer la diferencia es en lo que nos enfocamos para lograr que eso mejore. Por ejemplo, si se me viró la plantita y lamentablemente quizás hubo una ramita que se lastimó, pero ¿qué puedo hacer para que aún sobreviva? ¿Qué puedo hacer cuando esa meta que tengo pendiente no se dio? Mira, no cambiemos la meta, vamos a cambiar el proceso, tal vez vamos a cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque el enfoque que le damos a aquello que estamos viviendo, a aquello que estamos experimentando, sí va a definir cómo van a ser los posibles resultados, aunque no siempre los resultados sean los esperados. Pero si de primera instancia yo estoy pensando que esa meta no se va a dar, yo estoy pensando que esa plantita de igual manera se me va a morir, no podemos ver todas las oportunidades y posibilidades de que eso sea diferente, porque el cerebro se va a enfocar en el problema y no necesariamente en la solución. La ortiterapia busca que nos vayamos relacionando, como bien mencionaste, Iván, con esa resiliencia. Ok, quizá hoy ese plan, esa estrategia que tenía para el día no resultó como yo esperaba. Y eso está bien, pero ¿y qué puedo hacer mañana para finalmente lograr ese objetivo? ¿Qué cosas sucedieron que sí estaban en mi control? Por ejemplo, tal vez llegué tarde al trabajo porque me levanté un poquito más tarde. Esa pudiera ser. ¿Qué debo hacer mañana entonces para llegar más temprano? Igual con las plantas, mira, si le echamos mucha agua se nos va a morir. El exceso también hace daño, pero si nos olvidamos de hidratarla, se nos va a secar y finalmente va a morir. Así vamos conectando lo que es el equilibrio del cuidado diario, tanto para nosotros como para aquellas personas que comparten con nosotros día a día, sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras mascotas, porque en gran manera aquello que ofrecemos de manera continua, al final sí presenta una diferencia grandiosa, aunque no lo veamos. Y con las plantas tenemos la oportunidad de aprender a tener paciencia. Una semilla no va a germinar de manera inmediata por más que tú lo desees. Las cosas no solamente van del deseo, la intención, que eso es maravilloso y eso es inicial en lo que tenemos que hacer, pero tenemos que aprender a observar qué necesidades tiene esta plantita, cuál es su tiempo de crecimiento, porque no es lo mismo germinar una habichuela que germinar tal vez el cuidado de un árbol grande, como lo pudiera ser un árbol de mango o un roble. Y cada uno tiene necesidades de cuidado distinto. Y si yo quiero verlo florecer, si yo quiero ver esos resultados, tengo que aprender, por consecuente, a ser paciente. No recuerdo qué árbol es, pero estoy casi segura, creo que son los de tamarindo, que quien siembra tamarindo no cosecha tamarindo. Y eso nos invita a algo más también, y es que no solamente lo que hacemos es para ganancia nuestra, puede ser ganancia para nuevas generaciones. Y ante la incertidumbre mundial que pudiéramos estar teniendo, el retomar lo que es el cuidado de la tierra, para mí también es un acto de amor ciudadano, es un acto que va más allá del amor propio y tiene un interés totalmente impecable en dejar algo mejor para las nuevas generaciones. Y me parece que el ver el proceso, ver lo que haces, ver lo que nos estás compartiendo, tiene un significado en nuestro día que es directo, porque no hay otra forma. Por ejemplo, aquí, cuando vemos este proceso que probablemente
Lo vemos entre el sembrar, el trasplantar, el cuidar esa plantita, como tú dices, Elisa, para que no se me muera, o yo quiero ver la flor, o yo quiero ver el fruto después de sabrá Dios cuánto tiempo. Requiere un compromiso, requiere un esfuerzo, requiere una paciencia y requiere Definitivamente. entender no es a nuestro tiempo, es al tiempo de esa plantita y tal vez nos pasa aquí hablando entre nosotros y tomando a nuestros cuidadores como de referencia, cuando tenemos un cuidador que está cuidando a un adulto mayor o a un niño o una persona con cierta necesidad, a veces queremos que hagan las cosas como nosotros las haríamos y entonces le pedimos que hable rápido y le pedimos que se mueva rápido y le pedimos que coma rápido y pues no, tal vez en este momento ese simbolismo que tú nos estás trayendo, que me parece que es maravilloso, tenemos que entender y tenemos que tener paciencia, que tal vez esta terapia que tú nos estás compartiendo nos ayude a retomar esa paciencia que estos ritmos tan rápidos como que nos quitan, ¿verdad? Lamentablemente sí. Sabemos que ante las necesidades actuales vivimos con el tiempo contado. No hemos terminado de desayunar cuando ya estamos planificando que vamos a almorzar y no ha terminado el almuerzo y que voy a llegar para sacar de la nevera para cocinar. Eh, Ese tipo de dinámica genera mucho estrés. Por más, digamos que una persona tal vez haga ejercicio, una persona que tiene participación social en ambientes espirituales, religiosos, una persona que medita, el tipo de ritmo de vida que estamos teniendo muchas veces nos lleva a tener esa necesidad de ver resultados inmediatos. ¿Cuántos no soñamos con tener una lavadora que lave, seque, doble, igual de la ropa también? Y no es porque tal vez esto sea una dinámica que nos genera o nos toma mucho tiempo, sino porque vivimos en una vida tan ajetreada que solamente estamos buscando de qué manera podemos hacer todos estos procesos unos más sencillos. Y cuando estamos cuidando de alguien o somos responsables del cuidado, de alguien, tenemos que entender que los procesos de cada uno son totalmente distintos. No porque un niño con la misma condición que pudiera tener mi hijo logró desarrollar algunas habilidades, ya sean de motor fino, motor grueso o del lenguaje, significa que el mío o no lo va a aprender, porque eso es un determinante, o está demasiado lento en su proceso. Tenemos que aprender a observar, tenemos que desaprender las ideas que muchas veces nos han hecho creer sobre lo que son las condiciones de salud. Cuando trabajamos con heridas, por ejemplo, con nuestros pacientes encamados con esas úlceras, sabemos que dependiendo de las condiciones que tenga la persona, esa sanación va a ser de forma distinta. No podemos enojarnos. Yo sé que los niveles de estrés que tiene un cuidador y la responsabilidad es agotadora y el agotamiento nos puede hacer muchas veces nublar nuestra idea de qué estoy haciendo, qué estoy logrando o si realmente vale la pena. Pero no podemos perder el enfoque. Es una vida, al igual que cuando estamos cuidando una planta, es una vida lo que estamos cuidando. Pero primero tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros, encontrar la calma en nosotros para poder llevarle calma a los demás. Y sí, sé que pareciera que de la boca para afuera se escucha, mira, esto es un mamey, como dirían por ahí. No, yo estoy consciente y lo he vivido por diferentes situaciones en carne propia. El cuidar es una tarea agotadora, pero también puede ser una tarea dignificante. Tenemos que aprender a tomar cada una de estas experiencias que vamos teniendo, al igual que en el momento de tener esa plantita. ¿Quién no ha esperado porque florezca una dama de noche? Que las muy traviesas solamente florecen una o máximo dos veces al año. Y ellas no te florecen a las 8 de la noche, no, casi siempre es entrada ya la medianoche. Y si uno quiere verla,
uno tiene que hacer, número uno, tiene que supervisarla, porque si te tiró los retollitos y no lo viste, te va a florecer y la va a ver ya cuando tenga la flor marchita. Uno tiene que observar, así mismo en la vida, uno tiene que observar lo que está ocurriendo. Uno tiene que tener unos tiempos, porque no todo ocurre de manera inmediata o isofacto como uno deseara. Eso no significa que no va a ocurrir. Y luego de observar, uno tiene que hacer el ajuste, no en el horario que yo quiero, sino en el horario de quien lo necesita. Y en este caso es la plantita. Pero si uno lo hace cuando finalmente uno la ve, lo espléndida, el cómo se va abriendo en tiempo real, porque algo que uno puede percibir no necesita de un time lapse, y el aroma que nos regala, y como es ahora, no son las abejas quienes vienen a polinizarla, son otros insectos tal vez más grandes, más grotescos, como los escarabajos, porque la dama de noche no es polinizada necesariamente por abejas, pero en ese periodo que ella permanece viva, esas 3 a 6 horas, nos regala belleza. Y es en ese momento que, de igual con nosotros, podemos ver los resultados de aquellas personas quienes acompañamos, pero igualmente podemos ver resultados en nosotros, con paciencia, con disciplina, con observación y respetando los tiempos individuales tanto de nosotros como de aquellas personas a las que acompañamos. Bienvenidos todos a este su programa de signos vitales, desarrollando este tema de hoy súper interesante con Lisa Rosario Torres, Refugio Más Simple, Hortiterapia y Salud Mental, porque yo creo que ya con lo que nos ha ido comentando Lisa, ya vamos entendiendo la importancia de esta relación y si no la estábamos viendo, definitivamente se nos está haciendo bastante fácil el poderla ir identificando. Así que a grosso modo, hasta lo que nos está comentando Lisa hasta el momento, podemos identificar que la vortiterapia tiene múltiples beneficios que vamos a ver desde comportamiento hasta cambios químicos en las personas que la están llevando a cabo. Por ejemplo, los cambios físicos, lo que promueve, la parte emocional, la parte social que también invita a esta interacción, a este compartir, a este crear conexiones. Y dentro de ese crear conexiones, Elisa, me gustaría preguntarte dos cositas. Uno, la primera, tú que tienes la experiencia de estar desarrollando los talleres, estar con personas, me gustaría tu impresión de cómo es el Iván que llega al taller y cómo es el Iván que sale, porque por lo que me estás comentando, yo estoy seguro que tiene que haber cambios y tiene que haber no solamente en cómo hablan, sino, no sé, hasta cómo los ves, cómo ha sido la experiencia. Mira, hemos tenido de todo y hay casos bien distintos y hay algunos que me han tocado porque uno de ellos, uno de nuestros primeros talleres, yo tuve una familiar que fue a compartir con nosotros, una persona con la cual soy bien cercana y ella es colaboradora conmigo de otras dinámicas que también realizo como profesional. Y ella se dio la oportunidad, ella tenía un día bien comprometido, ella fue allí más para apoyarme, eso fue, mira, Lisa me invitó, yo voy a estar allí presente para dar la cara, pero no necesariamente porque esto sea algo que va para mí. Y es cercana, alguien que adoro muchísimo, espero que esté por ahí viéndonos también porque ella sabe quién es. Y en ese proceso de pintar el tiesto, que es uno de los momentos más bonitos, en esta dinámica teníamos niños de 7 u 8 años, teníamos adultos, ella con sus 35, 36 años ya cumplidos, teníamos personas de sobre 60 años también allí acompañándonos, allí había una variedad de personas de diferentes edades. Y el momento de crear es un momento que se torna silencioso. Nadie les pide que tienen que hacer silencio. Al contrario, se están gestionando muchas dinámicas sociales para que ellos se intercambien las pinturas, para que ellos se pasen las diferentes herramientas que se utilizan al momento de crear, pero hubo mucho silencio. Se termina, se continuaron con las dinámicas, se pararon a tomar la tierra. Cuando uno les dice que tiene gusano, algunos saltan un poquito sorprendidos porque no es algo que se ve a simple vista.
Y al terminar decidimos pedir que hablaran de su experiencia. Nada, esperando escuchar que se habían divertido, si había sido lo que habían esperado. Recuerdo que también había una parejita de novios jovencitos, pudieran tener máximo unos 23, 25 años, que decidieron hacer eso como parte de dating. Allí teníamos de todo, desde diversión, interacción y compromiso y obligación. Y ella pide el turno para hablar y en ese momento se desata una escena bien bonita, muy sensible y, ¿verdad? Cuento con el derecho de compartirlo y ella comienza a llorar. Y comienza a llorar bien, acongojada, diciendo que ella había olvidado lo mucho que disfruta pintar, que ella había olvidado lo importante, ¿verdad? Que era sacar un momentito para hacer algo para ella solamente, de enfocarse, y no sabía cuánto lo necesitaba. Y eso para mí fue algo que, ¡uy! Qué bueno, gracias, pero a la misma vez sorpresivo, porque esa no era la idea del momento como tal. Ella fue más bien con ese proceso de compromiso, pero se permitió darse la experiencia. Y no solo eso, otro de los sucesos que hemos tenido fue uno de los talleres en el pueblo de Guayama, donde teníamos personas diversas participando, igual tenía más familia compartiendo allí con nosotros. Pero está esta persona que recién acabamos de conocer, que había visto la promoción por redes sociales y se dio la oportunidad. Y ella dice que ella pidió ir a la actividad y el esposo le dijo, ah, fabuloso, llegó el día, ah, yo no quiero salir. Allá va a haber más gente, está haciendo calor, yo no quiero ir. Y el esposo le dijo, vas a ir. Vas a ir y te va a dar la oportunidad. Y ella llegó allí, participó, decoró, se estuvo riendo muchísimo porque de verdad, uno de verlo, si ella no nos lo cuenta, no lo hubiéramos sabido. Y dice, yo necesito el agradecer que prácticamente me hayan obligado a estar aquí porque lo he pasado demasiado de bien, lo he disfrutado. Y así son diferentes situaciones, porque digamos que estas personas deciden ir porque ellos están comprando un boleto de entrada. Pero a veces nos invitan, por ejemplo, a la escuela y tuvimos la oportunidad de trabajar con jóvenes del programa Upward Bound de la Inter de San Germán. Y allí trabajamos con un umbráculo, que era un área que se había utilizado para investigaciones y que estaban buscando retomarla y habilitarla porque querían tener mariposas monarcas. Por eso, dentro de las cosas que íbamos a trabajar en ese espacio, íbamos a tener flores para atraer polinizadores. Esa era una de las cosas claves, que necesitábamos muchas flores para esas monarcas. Y aquí teníamos estudiantes de edades de 14 a 18 años como máximo. Y hacía calor, era en verano, era fuerte, había que limpiar, había que recoger, había que utilizar un montón de indumentaria, desde trimmers hasta palas, pico y demás para habilitar el lugar. Y siempre hay el estudiante que menciona que yo no voy a hacer eso. A mí no me gusta ensuciarme, y uno, pues está bien, vamos a ir, vamos a ver en qué te podemos delegar. Es que no hubo ni un solo niño que no se ensuciara las manos. Todos ellos terminaron jalando, cargando, moviendo, pidiendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde voy? Fue un proceso que duró 3 días. El primer día fue un proceso de introducción a lo que es el cuidado de las plantas. Esos niños hicieron dramatizaciones en vivo, haciendo poesía sobre lo que es el cuidado y el crecimiento de una semilla y una planta, haciendo muchas metáforas relacionadas con su vida, situaciones, ¿verdad? Bien sensibles, pero a la misma vez bien ricas. Pero cuando ya lo llevamos al hacer, ya pasamos de la parte teórica, todos y cada uno de ellos terminaron al menos sembrando, además de habilitando, una planta, al punto que después la cosa se salió de control maravillosamente y nos regalaron árboles de cacao y estábamos sembrando hasta árboles de cacao. Así que he podido ver en todas las edades, en todas las etapas, el agradecimiento de aquellos que participan o se dan la oportunidad de participar de eventos como este. Algunos de los comentarios más divertidos es como que esto está lindo aquí, pero esto lo deberían llevar para allá, para los hospitales, esto lo tienen que llevar para los salones. Y claro que sí, queremos estar en donde quiera que seamos invitados o podamos aportar, porque reconocemos
el valor y la interacción que esto nos da a nuestra vida. De verdad, el cuidar la tierra, el cultivar y el cuidar de otros, que es como lo es una planta, hacen un cambio extraordinario a la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestras emociones y con las experiencias que vivimos cada día. Te pregunto porque es que solamente de estar discutiendo el tema y como tú nos los estás presentando, eso es lo que invita. Entonces, es como estamos presentando acá en esta diapositiva, que para todos los que van a estar escuchando el episodio luego en los formatos de los podcasts, que es el del audio, estamos teniendo una diapositiva que dice la anatomía de la sanación. Y lo que está curioso, Lisa, es que a veces cuando pensamos en esto de sanación, le ponemos como que un nivel esotérico, le pensamos que es algo maravilloso y probablemente no. Cuando estamos hablando de esto es, como decimos, uno, es qué provoca el contacto con esa tierra, como tú dices, con esa tierra viva, cuál es ese, a qué nos invita. Lo otro es que está demostrado que cuando tenemos este tipo de experiencia, se nos activan unos neurotransmisores que son unas sustancias ahí Ujú. que tenemos en el cerebro que dan vuelta y probablemente nos lleve a recrear alguna vivencia que tuvimos o que algo que hacíamos en algún momento. Y lo otro que nos permite también es que hasta inconscientemente nos obliga a tomarnos una pausa porque de repente toda nuestra concentración, toda nuestra energía están puesta en eso que estoy haciendo con esa plantita o con la tierra o con el arbolito o lo que esté haciendo. Así que esto de la hortiterapia activa todos los procesos fisiológicos que son importantes y que nosotros los vamos a ver manifestados de diferentes formas. Y por eso fue que te quise preguntar cómo, cómo es esa persona que llega al taller y cómo es esa persona que se va del taller, cómo sale. Y lo próximo que te quiero preguntar es, cuando hablamos de esto también podemos pensar como que no, eso es para viejito, o eso es para grande, o eso es para adulto, o eso no es para mí, porque no, no, eso es para otra gente. Pero ya tú nos estás diciendo que esta experiencia no tiene una edad, es una experiencia que Exacto. abarca mucho. ¿Cómo ha sido esa interacción de esta interacción de diferentes edades? Pues mira, como bien mencionas, y eso se engloba en algo que llevan todos nuestros talleres, que es el mindfulness, que es una de las estrategias que se utiliza para el manejo de la ansiedad, pero esto lo hacemos trabajando con la hortiterapia. Pero en esto de las edades, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas con disfuncional, con algunos impedimentos específicos, con personas no verbales. Hemos también tenido la oportunidad de trabajar con veteranos, con personas con diferentes condiciones, ¿verdad? A nivel mental ya un poquito más elevado, hasta un nivel de entorno psiquiátrico. Y hasta estas personas se han dado la oportunidad de, ya sea trabajar con la tierra, ya sea el buscar la manera de colocar la plantita y han participado de la actividad en todo momento. Estuvimos hace ya casi un año en Ponce, en el Festival de la Niñez y la Juventud. Increíble evento y actividad fabuloso. Allí no teníamos la oportunidad de dar el taller como tal, ¿verdad? Porque estamos en un festival como cualquier Sanse grande y enorme, pero yo tuve la iniciativa de crear como una microexperiencia. Allí teníamos toda la tierra, las personas iban y tomaban un esqueje que era de bambú y ellos mismos hacían la actividad mientras se hacía una relación simbólica de que en ese momento ellos estaban haciendo un compromiso genuino en comenzar a cultivarse, pero cultivarse desde la experiencia. Y allí tuvimos niños, sí, tuvimos personas adultas, tuvimos personas sin hogar, porque la actividad era gratis, que también se acercaron totalmente a nosotros, a la dinámica, pero a mí uno de los casos que más me sorprendió fue de una persona, un artesano que estaba vendiendo jabones, un caballero muy joven, que él fue y pasó y nos preguntó qué estábamos vendiendo. Y le dijimos, pues mira, tenemos plantitas para la venta, pero lo que estamos brindando hoy es una experiencia. Y él se le hizo curioso, pero se fue.
me escucha a lo lejos y decide regresar. Me dice, pues está bien, vamos, yo lo voy a intentar, a ver. Pasa por la experiencia, comienzo a hablar, se le toman las manos, se le da la vasija, que en este caso era un vaso, él agarra la tierra, le hablo de la importancia de cuidarse, de tomar tiempo, de cómo esas metas que tiene las visualice en el cuidado de esa plantita, porque así como lo ha logrado hasta ahora, va a haber mucho más éxito en el futuro, todo hablando con la plantita. Agradece y se va. Vuelve y regresa como a las 2 horas. Se me acerca y me dice, Lisa, gracias. Gracias, tú no sabes cuánto yo necesitaba escuchar eso. A ti te puso alguien más aquí. Mira, yo admito, llegué ronca porque se repitió la experiencia para unas casi 60 personas y a cada una era de manera individual con ella, pero llegué con el corazón lleno de ternura, lleno de cariño, reconociendo que lo que pudiera parecer algo trivial, cuando tú te das la oportunidad, porque él se dio la oportunidad de intentarlo, observó, estuvo atento, se generó curiosidad, se dio la experiencia, no solamente la vivió, sino aprendió algo de ella y decidió regresar a agradecer. Así mismo son las plantas. Esa planta, cuando tú bien la cuidas, ella se luce y te agradece, ya sea con una flor enorme, así grandota, o te agradece dándote frutos, porque también muchas plantas nos dan el sustento. Miren cómo están esos árboles de pana por ahí, lucidos, que ellos están contentísimos. Y la pana sabemos que es un superalimento. Así que de esa manera, la experiencia, tanto con la hortiterapia, que es llevando el proceso de la horticultura pues mediante este diseño, esta propuesta que ha hecho Leslie con mucho amor, relacionándolo ya a un nivel de consejería, llevándolo a una fase más, no solamente de cultivar, sino lo que ese proceso de sanación mediante el cuidado de esa plantita, mediante el cuidado de ese esqueje y mediante la cercanía a aquellos que realmente nos pertenece, que es la tierra. Sí, de verdad que es súper interesante y como tú muy bien estás comentando, Lisa, que en estos tiempos de uno ir tan rápido, se le olvida agradecer. Y yo creo que desde aquí, desde Signos Vitales, pues a ti, agradecido contigo y con Leslie por lo que están haciendo, porque si no nos tomamos este tiempo y no nos damos la oportunidad y como tú dices, que ese corazón se nos infla de gratitud y de alegría cuando vemos que hacemos algo que para otra persona posiblemente le cambió ese rumbo de ese día, definitivamente nos dice que Papito Dios nos puso por un camino y que tiene una misión con cada uno de nosotros y que esta práctica no es una práctica exclusiva para adultos, no es una práctica exclusiva para niños, es una práctica que está abierta, disponible para todas aquellas personas que quieran tener esa experiencia y más adelante espero que tú nos digas cuál es el propósito. Te pregunto porque hasta el momento puedo entender que esta actividad de tener este nuevo nivel de sensibilización que probablemente perdemos con el día a día, nos invita a retomarlo, a saber que no lo hemos perdido, que simple y sencillamente hay que volverlo a despertar, hay que sacarle el polvo y tenerlo de nuevo con nosotros. ¿Cuál es, cuál es el objetivo de hortiterapia? ¿Cómo podemos estar en contacto y cuán difícil es el yo poder integrarme a hacer esta práctica? Pues el objetivo o el propósito es reconectar, reconectar con aquellas estrategias que nos permitan volver a nosotros mismos. Ese es el propósito general, pero en este caso es mediante el reconocer que el cuidado de unas plantas, el cuidado de lo que, o el cuidado o el cultivo
es de una forma también de acercarnos a experiencias que nos dignifiquen, porque todo esto se convierte en un proceso reflexivo, es un proceso que invita a salir de esa zona de confort, pero de disgusto, no de confort y alegría, porque si estamos cómodos y desarrollándonos fabulosamente, el confort no necesariamente debe ser malo, pero la ortiterapia es esta parte complementaria, sabemos, no sustituye ningún proceso o tratamiento psicológico ni psiquiátrico, más bien complementa esta experiencia con actividades que pudiera parecer y también son recreativas, también se convierten en un proceso de acompañamiento. Esto nos ayuda a facilitar y a reconectar con esa transformación y esa necesidad mediante algo tangible, porque la persona aquí ya no está viendo solamente el problema, que es, digamos, que lo estresa, sino está buscando una actividad que le permite liberar ese estrés de forma segura, mediante la conexión con la naturaleza, y eso automáticamente va a conectar con el cuidado de la salud mental. Ahorita mencionaste, y es extremadamente importante, saber que la hortiterapia, especialmente la parte de la tierra, tiene una serie de complementos y una bacteria en específico que el aroma está comprobado que produce o desprovoca lo que es el desarrollo de serotonina y endorfinas, que son dos hormonas bien importantes para regular nuestro sistema nervioso de alguna u otra manera. Así que ya no es solamente lo bonito de la reflexión o lo bonito de cómo llevamos este tema a la interacción con las personas. Hay un componente físico que está confirmado, reafirmado e investigado de diferentes maneras que ayuda hasta a mejorar circunstancialmente lo que son los niveles del cortisol. De verdad, sabemos que el estrés provoca un desarrollo elevado del cortisol, lo cual pudiera gestionarse en problemas de salud estomacal, en problemas de la piel, entre otros. Así que al final, sí, quizás estoy cuidando la plantita para que me dé unas bonitas y bellas y hermosas flores para poderlas presumir con otros amantes a las plantas. Eso no es nada de malo, pero en ese acto quizás tan natural, porque sabemos que hay personas que nada más le ponen las manitos a las plantas y parece que tuvieran esas manos llenas de abono, que tuvieran esas manos llenas no sé, de agua bendita y se les dan, agarran cualquier pedacito de cualquier planta y mira, en menos nada es tan bella que uno pudiera dejársela como si fuera hasta un hotel para las plantas. Uno le da una plantita chiquita al hospital de las plantas y de ahí uno saca bendito, un arbusto hermoso, bello y hermoso. Pero en ese mismo acto que quizás la persona hace con naturalidad, se está generando un componente social, un componente emocional y un componente físico que al final y al cabo nos ayuda a ser mejores seres humanos. Cada uno de esos componentes están presentes y así como estamos haciendo hoy, tratando de crear estos simbolismos entre la actividad del cultivar, el acercarnos, el tener ese contacto con la tierra, de igual forma, son las personas porque a veces se nos hace muy fácil el juzgar y se nos olvida que tal vez esa persona, igual que una matita que en lugar de hablarle le decían, no le echaban agua, no iban donde ellas, como dice mi mamá, El hablarle dime. es bien importante. Pareciera que no. Por ahí un experimento que pueden buscar por ahí de qué es lo que pasa cuando se ponen dos plantas del mismo género una al lado de la otra, de la misma especie, y a una se le trata con palabras de amor y a la otra con palabras de odio. Búsquenlo y después me dicen, las palabras tienen energía de alguna u otra manera, las plantas nos escuchan y responden a esas palabras bonitas. Así que cuando usted ve a su abuelita en el patio diciéndole a las orquídeas que están lucidas, que están bellas, que están dándolo todo, ella lo está haciendo bien y ella sabe lo que hace. Así, así, así que es importante, todos los que están conectados, muchísimas gracias. Todos los que están conectados, los que van a estar escuchando el episodio,
después las plataformas. Muchísimas gracias. Hoy estamos hablando de este tema del refugio más simple, hortiterapia y salud mental con Lisa Rosario Torres, que nos está ayudando a entender lo maravilloso de este tema, ayudando a entender que la sensibilidad está presente y que probablemente lo que nosotros tenemos y lo que pensamos que a nosotros se nos mueren hasta los cactus. Probablemente es que necesitemos reforzar alguna de las formas en que lo estamos haciendo. No es que esté en nosotros, tal vez que tenemos que optimizar algunos de los procesos que estamos haciendo. Así que de verdad, muchas gracias a Lisa, gracias a todos los que están conectados, a todas las personas que están interesados, Lisa, a estar en contacto contigo, asistir a uno de los talleres, ver esto de la hortiterapia más en detalle. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues por el momento tenemos, normalmente casi todos los meses hacemos diferentes eventos. Este próximo 9 de mayo vamos a estar teniendo un día suculento con mamá, donde vamos a tener un evento hortiterapéutico y de arte expresivo, el cual se llama Paint and Plant, en la Casita Verde en Maunabo, ya que esto es un centro también dedicado a lo que es la conservación y preservación del manglar Punta Tuna, aquí en el pueblo de Maunabo, donde yo resido. Allí estaremos, pero si necesitan algún taller de manera privada, llevarlo a alguna escuela, pueden comunicarse o buscarnos Vita Conquista, así me encuentran a mí, y a Olam Therapy Center, que es el centro para el cual colaboro con Leslie. Se pueden comunicar con nosotros mediante mensaje, mediante correo electrónico o al 787-349-2915, que es mi número de teléfono personal, y ahí le podemos dar una orientación y trabajar una propuesta totalmente personalizada. Hemos hecho todo tipo de actividades y las actividades se ajustan a la necesidad del espacio y al presupuesto también de aquellas personas que están haciendo la solicitud. Así que le invito a seguirnos. Por ahí podrán ver experiencias, podrán ver curiosidades sobre lo que es el cuidado de las plantas en ambas páginas y quizá ir relacionándose de manera informal y tal vez pudieran generar algunas actividades terapéuticas desde casa, porque esto es algo que todo el mundo puede hacer y todos se pueden involucrar en el hogar a trabajar con las plantitas. Lisa, de verdad para mí es un placer, es un honor, es un privilegio que tú saques de este ratito y que hayas estado conmigo para ayudarme a entender, para invitar a que las personas busquen más información, que se orienten, que se eduquen, que se acerquen a ustedes para que hagan este tipo de actividad, porque definitivamente puede cambiar la vida, puede cambiar el ritmo de ese día de cualquier persona. Y si lo pasamos a las actividades que hacen nuestros cuidadores o nuestras personas cuidadoras, es algo que es directo, porque así como cuidamos una plantita, así como cuidamos a otra persona, tenemos que autocuidarnos, porque si usted no se cuida, si usted no se autoprotege, pues esa plantita no va a recibir nada, no va a recibir el nutriente, no va a recibir el agüita, no va a haber nadie que la ponga al sol, o no va a haber nadie que la saque del sol. Así que es importante que sea ese complemento, el cuidar, pero cuidándose para que podamos tener esa estructura completa. Así que, Lisa, a modo de resumen, ¿cómo pudiera cerrar este episodio que ha estado tan interesante contigo? Recuerden, como bien mencionó Iván, que cuidarnos es el primer paso para poder cuidar de los otros. La hortiterapia no busca hacer un cambio repentino y temporal. Realmente tiene una búsqueda interna de poder volver a nosotros, reconectar con lo genuino, reconectar con lo que somos para poder brindar y cultivar con los demás. Eso es la hortiterapia, que nosotros lo decoramos con un poquito de color, un poquito de sazón y diversión, eso también es maravilloso. Pero lo más importante de todo este proceso es que cuando aprendemos a cuidarnos, el autocuidado es bien importante, podemos cuidar de los demás de forma segura y genuina.
Antes de despedirnos, yo creo que es importante para cada uno de nosotros que nos quedemos con un pensamiento que yo creo que es puntual, que es que el cuidar de algo que crece es en esencia aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Que no podemos olvidar que esos 30 minutitos, ese ratito que sacamos para dedicarnos, para poder cuidar, para poder echarle la agüita, para poder observar, contemplar esa planta es importante porque en ese preciso momento estamos haciendo autocuidado, aunque pensemos que no. Porque nos saca de esa rutina, nos saca de ese ritmo tan rápido que cada uno de nosotros a veces tenemos y que necesitamos tomarnos esa pausita de vez en cuando. Y si hoy te sientes agotado por esa vigilancia afectiva que hablamos al principio, que nadie ve, pero que solamente la persona que le está padeciendo la siente, es importante que recuerde que hay un antidepresivo natural esperando bajo los pies de cada uno de nosotros que está listo para activar su serotonina, como nos dijo Lisa, y recordarnos que también cada uno de nosotros merecemos florecer. Y quiero nuevamente agradecer a Lelian y también a Lisa por sacar del tiempo, por hacer que esta terapia, por hacer que esta hortiterapia se conozca, que le demos vida, que le demos voz, que la visibilicemos, para que mientras más la podamos visibilizar, más personas van a poder beneficiarse de la misma. La hortiterapia nos enseña que aunque el proceso sea lento, cada brote es una victoria sobre la ansiedad y la locura de un día. Es como si el cuerpo reconociera un hogar antiguo al que regresa. Volver a la tierra es volver a uno mismo. Y en un minuto que exige tanto, la hortiterapia nos recuerda que el crecimiento requiere tiempo, que requiere cuidado, pero requiere presencia. Igual que las plantas, cada persona está en su propio proceso. Así que gracias a todos los que sacaron de su tiempito y están aquí con nosotros, tanto con Lisa como conmigo. Y lo importante es que conectar con la tierra nos permite crecer y finalmente florecer, pero todos tenemos la oportunidad de florecer con un poquito más de cuidados y otros con un poquito más de amor, pero siempre floreceremos. Así que todos, muchísimas gracias. No se olviden de conectarse a las diferentes plataformas, vayan al canal de YouTube y si usted llegó hasta este momento del episodio significa que le interesó y cuando terminemos vayan a la plataforma, denle like a la campanita para que sigan disfrutando del contenido que está en la plataforma. Así que sin nada más que decir, esperando que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hasta luego. Bye. Bye.